Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por YouTube. Hoy es jueves 9 de septiembre del año 2021 y en estos estudios que estamos haciendo nos toca en el día de hoy considerar la gloria de Cristo el Redentor. Y la pregunta en el día de hoy es, ¿en qué consistía la humillación de Cristo? La respuesta dice así: la humillación de Cristo consistió en su nacimiento y en que fuera en una condición baja, sometiendo a la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la maldita muerte de la cruz, siendo sepultado y contaminado bajo el poder de la muerte por un tiempo. Nos dan las referencias bíblicas, que es Lucas capítulo 2 versículo 7, Gálatas capítulo 4 versículo 4, Isaías 53 versículo 3 y Lucas capítulo 22 versículo 44, Mateo 27 46, Filipenses capítulo 2 versículo 8 y Mateo 12 40 y Marcos 15 versículo 45 y 46. Y acá en adelante vamos a hacer un pequeño estudio sobre la gloria de Cristo el Redentor. ¿En qué consistía entonces esta humillación de Cristo? Entonces vemos que Jesucristo se humilló a sí mismo. Y vamos a ver un poco qué es esto, nació, podríamos decir, sin reputación. Eso es lo que sea, lo que podemos ver un poco de acá adelante que vamos a ver. Y esto, amado, esto era necesario que fuera así. Porque así estaba escrito, así estaba predicho que iba a venir y que le iba a tocar vivir al Cristo, iba a tener que padecer y él iba a tener que sufrir, iba a ser un varón de dolores. Y él hasta se humilló en su nacimiento. Él tomó una forma de un sirviente, podríamos decir. Nosotros conocemos, aparte, por lo menos yo, de Filipenses, como la kenosis. Él nació bajo una estirpe pobre. Era, debemos decir, de una raíz, de una tierra muy pobre, como había predicho el profeta Isaías en Isaías 53. En un lugar pobre, era en Belén, una pequeña, vamos a decir, de ahí, ciudad, o sea, de Judá. Muchos cuando preguntaban, cuando decían de dónde venía el Señor, no sé si se acuerda, decía, de Judá, y va a salir bueno, algo bueno de ahí, de Belén. Sí, fíjate que la gente lo menospreciaba a él por donde, incluso hasta dónde había nacido. Y esto, vamos a decir, él nació pobre en un lugar, en un pesebre, amados. Y él nació en pañales, en un pesebre, un establo, podríamos decir. Y así es como el Señor se humilla por nosotros. Viene y no solo se hace pobre en sentido para que nosotros seamos ricos, vino a padecer por nosotros. Y para eso el Señor tuvo que nacer bajo la ley, amados. Dice el libro de Gálatas, cuando estuvimos considerando que fue hecho de una mujer y nació bajo la ley. Y tuvo que ser circuncidado. Esta circuncisión que se hacía el octavo día, amado, no sé si se acuerda, estaba obligado a guardar toda la ley. La ley dice que, yo testifico, dice que todo hombre circuncidado y que es deudor de cumplir toda la ley, dice Pablo en el libro de Gálatas. Y eso es lo que hacía. Vino a cumplir aquello que nosotros no podíamos cumplir. Y lo cumplió. Nadie le podía convencer de pecado. Ni siquiera el enemigo podía encontrarle algo a él. No podía encontrar nada dentro del Señor. Él observó tanto la ley ceremonial como la ley moral. Él obedeció todos los preceptos de la ley. Y no solo eso, él soportó todas sus penas. Se hizo maldición por nosotros, amados. Cristo sufrió todas las miserias de esta vida. Era un varón de dolores, dice Isaías. Sus tentaciones sufrió y fue tentado él. Pero él tuvo éxito sobre ellas. Llevó dolores, las penas, las burlas. Se burlaban de él. Incluso sus conocidos, familiares, se oponían como en esa época, como su hermano Santiago. Incluso lo que él enseñaba, su doctrina. Él hacía milagros para comprobar que él era el enviado.
Dice, no sé si se acuerda cuando dice, sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Echaba fuera los demonios y esta gente no creía. O de alguna forma podría decir, lo acusaba o tergiversaba lo que él hacía. Lo acusaban de que comía mucho, de que bebía, y que se juntaba con los publicanos, que se juntaba con los pecadores. Lo humillaron. Por eso estamos viendo en la humillación de Cristo, en todo lo que tuvo que ser humillado. Muchas veces hoy muchos de los cristianos le pasa algo y ya lloran, ¿no? Y me pongo a pensar, hoy todo lo que él sufrió fue desconocido, vamos a decir, por el mundo porque no lo veía, ni siquiera los príncipes de este mundo. Fue despreciado, fue rechazado por los hombres, vituperado, insultado, golpeado, reprochado, fue perseguido, tiraban piedras a él. Fíjese, si se hubiera cansado, no tenía morada ni casa donde recostar su cabeza. Mi Señor y Dios mío, Señor mío, no tenía morada él, nada seguro, ni siquiera para comer. Cuando tenían hambre, con sus discípulos, todos fueron crueles, incluso los compatriotas de ellos. Y aún así muchos de ellos lo seguían, sus discípulos, y otros se iban. Cuando él decía lo que le tenía que decir, se iba, duras palabras de oír, decían. Cuando ya no había pan y peces, se alejaban. Lo seguían esto, gente por lo que les daba. Aquellos que él le había hecho favores, o los sanaba, algunos se iban y eran ingratos. Se fueron 10 leprosos y volvía uno a agradecerle al Señor. El Señor decía, no fueron 10. El día también lo busca por lo que le dan nada más. Esta muerte de Cristo es donde Él lleva su humillación también. Se hizo obediente hasta la muerte. Su muerte fue dolorosa en la cruz. Vergonzosa. ¿Sabe lo que están ahí arriba? Humillado, colgado. Por mí. Por mis cosas, mis pecados que hice. Soportó esa cruz. Fue menospreciado, fue avergonzado. Imagínense estar ahí y no hacer nada. Usted no hizo nada. ¿Cómo? Mi Señor fue maldito. Porque la ley dice maldito todo el que es colgado en un madero, en una cruz. Sufrió en su cuerpo. Porque su cuerpo es donde somos santificados, no sé, por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Solamente una ofrenda por todas. Sufrió sus sentimientos, todo el cuerpo. Le clavaron los clavos en las manos, los pies, en la cabeza, una corona con espinas. Se burlaban de él. Y estuvo ahí en el Gólgota, su lugar de la calavera. Sufrió todo. Su espíritu estaba turbado también él. Fue doloroso. Sentía agonía. Sufrió por causa del Padre. Fue herido por Dios. Dios lo puso para que nosotros pecadores. Yo no entiendo por qué predican esa basura de que Jesús es aceptarlo cuando no es así. La gente tiene que ser pecadora. Lo que él sufrió, lo que él padeció. Si no hay un dolor por el pecado, cuando venimos no se entendió el Evangelio.
Satanás le quiso, como dice el protoevangelio, herir el talón, pero ahí en la cruz al resultar le va a pisar la cabeza. Fue traicionado por Judas, incluso por que le había puesto Satanás. Todo lo que él sufrió por nosotros fue abandonado. Muchos los dejaron a él. Incluso sus discípulos se fueron, tuvieron miedo, corrieron, huyeron. Fue falsamente acusado, no le encontraron nada, mi Señor, con que acusarlo, no había nada. Tuvieron que inventar algo. A veces nosotros sí nos encuentran pecado, dice, y uno tiene que cuidarse. Pero el Señor no. El Señor no. Fue ejecutado inhumanamente. Y injustamente fue azotado, coronado con espina y llevó a su propia cruz, la cruz donde yo tenía que cargar los pecados míos. Cristo murió y ahí va a mostrar la justicia y la santidad de Dios que predico hace años. No sé, Jesús te ama. Y va a mostrar la justicia de Dios, a ser justo. Y va a representar en la gran maldad y todo lo que digo siempre cuando subo sus audios del pecado, lo maligno que es el pecado. Y él condenó el pecado ahí en la cruz. Y va a tener ahí la paciencia, la resignación de la voluntad de Dios. Cristo sufrió por nosotros en la carne para glorificar la ley que el hombre había quebrantado. Él magnificó la ley y la ha hecho honorable ahora, como dice Isaías 42:21. Y así lo destruyó a Satanás. Satanás creía que lo iba a vencer. Dijo, por fin. Pero no, él fue por fin, perdió ahí en la cruz. Porque por medio de esa muerte lo iba a destruir, como dice el libro de Hebreo. Aquel que tenía el poder de la muerte, que es el diablo. Y ya iba a romper las cadenas del pecado. Iba a ser crucificado y el viejo hombre en todo aquel que crea en Cristo. El cuerpo de pecado es destruido y aunque el pecado queda algo, un remanente, no queda más ya como rey ahí en el yo o en el ego. Iba a ser destruido. Iba a traer la justicia, una justicia justificada por su conocimiento, dice Isaías, mi siervo justo justificará a muchos. ¿Y por qué? ¿Por qué va a llevar las iniquidades de ellos? ¿Ve? Este es el Cristo verdadero. Esto es lo que Él llevó. No, porque Jesús te ama y quiere un plan maravilloso para ti. No. Era para conseguir, y de ahí, para que todo aquel que crea tenga ese derecho de ir por lo que Él ha hecho al cielo. Y ahí donde todo aquel que crea se arrepiente y venga a Cristo de verdad, podrá estar la vida eterna con el Señor, junto con nuestro Señor. Hay mayor amor, amado, que aquel que entrega su vida. Él murió por los elegidos, por aquellos que el Padre le dio, sufrió y murió. Él amó, ama a su iglesia, se entregó y se entrega por ella. Yo digo siempre, este pastor, este cabeza, pastorame su iglesia. No ande por ahí haciéndose el gran ahí viajador, o que tenga una iglesia u otra. No, la iglesia donde estuvo, así sean 2 o 3. Seale fiel. Él fue fiel a lo que el Señor le dio. No buscó llevar multitudes que lo vean todo. Y si es cabeza también. Nos muestra lo que Él tuvo que sufrir y padecer a causa de nosotros.
Amados, la muerte no lo pudo encerrar aún así a Cristo. Fue sepultado, sí, tuvo que ser sepultado, tuvo que ser enterrado. Que José de Arimatea le cedió un lugar y lo envolvieron a él de lino, un paño de lino limpio, y pusieron un sepulcro. Y aunque lo sellaron todo, y él estuvo bajo el poder de la muerte durante 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, nos dice Mateo 12:40. Y eso formó parte de la humillación de Cristo. Dice Salmo 22, tú me has traído al polvo de la muerte. Mañana o pasado vamos a hablar un poco de la resurrección, de la exaltación. Hoy no es el día de hablar de la resurrección. Mañana vamos a hablar de eso, de la exaltación. Pero estos sufrimientos de Cristo tienen que hacer temblar a un pecador. No, Jesús te ama, tiene un plan más. No, no, no. Que vea el dolor, el pecado, lo que Él tuvo que venir a padecer. Y los santos y nosotros, los cristianos y las cristianas, debemos estar contentos. Que Dios nos ama, que envió a su Hijo amado. Llevó nuestros pecados. Y gracias a Él que tenemos el perdón de los mismos. Mañana vamos a esa exaltación y esa resurrección. Dice Gálatas capítulo 6:14. Dios no quiera que me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí debemos gloriarnos y gozarnos en esa gloriosa cruz. Mañana, si Dios quiere, veremos la resurrección del Señor Jesucristo.